Entonces hay barreras del movimiento, tanto para el ingreso como para la salida, y hay que estar alerta, la empresa nuestra tiene que estar alerta, porque otras organizaciones pueden penetrar nuestro grupo estratégico si vencen estas barreras para el movimiento. Obvio, ¿no? Muy bien, entramos al punto 5. Aquí vamos a ver aspectos sencillos como el ciclo de vida de la industria. Estoy abreviando, ustedes ya saben. Ok. Los cambios dentro de una industria determinan la intensidad de las fuerzas competitivas de Michael Porter, más la sexta fuerza de los complementadores, y la séptima que es el Estado. ¿Ok? Y estas fuerzas van a cambiar en el tiempo. Entonces, si van a cambiar en el tiempo, la la telaraña competitiva, cambiará o cambia con el tiempo. Entonces, ¿qué estoy hablando? Bueno, por ejemplo, estamos en esta situación. Aquí tenemos fuerza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, inicialmente, a grosso modo, no soy un gran dibujante, así que a grosso modo, digamos que esta sea la telaraña competitiva en un momento del tiempo, ¿no? Entonces, toda esta es el área de la telaraña competitiva en un momento del tiempo. El tiempo pasa y estamos en esta otra situación. Fuerza 1, 2, 3, 4. Lo que importa es que entiendan, no lo gran dibujante que pueda ser o no ser yo. Entonces fíjense esta otra telaraña competitiva en el tiempo. ¿No? Fíjense, entonces en la de la izquierda, naturalmente es más grande y nuestra empresa va a tener mayor dificultad de competir en ese mercado, en esa industria. La de la derecha es más chica y entonces la empresa nuestra va a tener mayores facilidades, mayores oportunidades para poder competir en ese tipo de industria, ¿no? Entonces comenzamos con afirmar nuestro concepto que la telaraña competitiva va a cambiar con el tiempo. ¿Por qué? Porque la intensidad de las fuerzas, las 5 de Porter, más complementadores, más el estado, cambian con el tiempo. Entonces, además con el tiempo, ¿qué va a cambiar? La estructura del grupo estratégico también cambia con el tiempo. En realidad, con el tiempo, todo cambia, ¿no? Ahora estamos viviendo un tiempo diferente. Y bueno, y con el tiempo, ¿qué es lo que cambia más de estas fuerzas competitivas? Las fuerzas que cambian más, fuerzas competitivas que más cambian, generalmente, aunque no es una regla, ¿no? Es la capacidad de ingreso de nuevos competidores. Otros los llaman nuevos entrantes. Bueno, van a ser nuevos competidores, ¿no? Y dos, la segunda es la rivalidad, la intensidad de la rivalidad. De organizaciones dentro de la industria, ¿no? Entonces vamos a ver, generalmente sucede eso. A
esa capacidad de ingreso, y B, la intensidad de la rivalidad. Entonces, el modelo de ciclo de vida de una industria sirve para analizar los efectos de la evolución de una industria en las fuerzas competitivas. Y consta de básicamente las siguientes etapas. Etapas del CDB, ciclo de vida de la industria. CDBI, abreviación de ciclo de vida de la industria. Entonces, inicialmente tenemos una industria que acaba de nacer. Voy a tratar de dibujar lo más bonito que se pueda. Lo que me interesa es que comprendan el mensaje. Este es el tiempo, el eje del tiempo. Y el eje vertical es VV, volumen de ventas, ¿no? Entonces, inicialmente la industria, partiendo de aquí tenemos 0 volumen de ventas. Hay pocas empresas, 2 o 3 que comienzan la industria, y el volumen de ventas es mínimo, ¿no? Inicialmente. Y esta etapa se la llama etapa embriónica. Entonces, hasta aquí es la etapa embriónica. Porque es un embrión de esta industria. ¿Ok? Después comienzan a entrar más empresas a la industria. ¿Por qué? Porque ya comienzan a producir más, los consumidores ya conocen el producto, etc. Entonces se disparan las ventas como el contagio del virus corona inicialmente. Entonces aquí tenemos un crecimiento acelerado hasta aquí. Entonces la etapa de crecimiento, crecimiento, pero acelerado. Las ventas crecen cada vez más rápido, pero llega hasta cierto punto este crecimiento acelerado, que las ventas van a seguir creciendo, pero ya se desaceleran. Hasta ahí ya está desacelerándose hasta llegar a un máximo, y esta es la etapa que se conoce como el crecimiento desacelerado. ¿Ok? Siguen creciendo las ventas, pero a una tasa cada vez más lenta. Llegar a un máximo y aquí se establece por un cierto tiempo, que no es para siempre. Y esta es la etapa donde cuando las ventas son constantes, el volumen de ventas, esta es la etapa de madurez. Se dice que una industria está madura cuando está en una etapa en que las ventas no crecen nada significativamente, ¿no? Y después viene, bueno, lo que pasa con cualquier cosa en la vida, la declinación, hasta que finalmente la industria desaparece. Esas son las 5 etapas del ciclo de vida industrial, el ciclo de vida de una industria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que anticipar cómo va a cambiar la telecom en cada etapa, ¿no? Entonces, la gran pregunta que se hacen todos, ¿cómo variará la telecom? La telaraña competitiva compuesta de 7 ejes, 5 fuerzas de Porter, la sexta fuerza complementadora es la séptima, el Estado. ¿Cómo va de variar? ¿Sí? Esto va a variar en tamaño con seguridad, ¿no? Porque así, ¿por qué va a variar? Porque la intensidad de las fuerzas competitivas van a variar también, ¿no? Entonces hay que formular estrategias que aprovechen las oportunidades y contrarresten amenazas. Entonces de aquí se desprende un concepto fundamental que dice, y lo vamos a poner con celeste. Ustedes ya saben el poder del color celeste, ¿no? Formular estrategias que aprovechen oportunidades o para aprovechar, pero que estén tomando apuntes y contrarrestar amenazas. De eso se trata, ¿no? De poder aprovechar todas las oportunidades que tengamos, todo lo que es verde, luz verde, y contrarrestar todo lo que es luz roja,
todas las amenazas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a entrar a la primera etapa, el primer tipo que se llama la etapa embriónica, donde tenemos las industrias embriónicas, 5.1. Entonces, industria o industrias embriónicas o embriónica. Creo que va a pasar en esta etapa. Es una industria que recién nace, o recién nació, ¿no? Entonces hay pocas empresas. ¿Cuáles son sus características? Bueno, crecimiento es lento, compradores no están familiarizados. ¿Quiénes son estas empresas?, dirán los compradores. Entonces no le van a comprar mucho esas pocas empresas, ¿no? Crecimiento lento, después 2, precios altos porque no tienen economías de escala las empresas, no producen grandes volúmenes. Al no producir grandes volúmenes, su costo unitario o el costo promedio es alto, ¿no? Tercero, canales de distribución casi muy poco, escasos o inexistentes. Canales de distribución, especialmente en el tema internacional. ¿No? Barreras de ingreso están basadas en acceso a conocimiento y tecnología. Entonces, las barreras al ingreso, a la industria, ¿se basan en qué? En conocimiento, el know-how, ¿no?, de saber cómo, y tecnologías. Tecnología. Y la rivalidad entre empresas no es grande, porque son pocas. No hay mucho por qué pelearse, porque también hay pocos consumidores. Rivalidad entre las organizaciones, pues se basa más ¿en qué? A ver, vamos a poner esto aquí con otro color. En educar al cliente o al consumidor. Hay que enseñarle, para esto sirve este producto. Para esta otra cosa sí sirve también. La rivalidad está en los canales de distribución, en abrir canales de distribución, ¿sí?, y en perfeccionar el diseño del producto. Básicamente en eso se basa la rivalidad. Capacidad, a ver, ¿qué más? ¿Qué otra característica? A ver, ¿cómo serán las potenciales empresas que quieran entrar? No hay. Inexistencia de nuevos entrantes. ¿Quién se va a meter a una industria embriónica que apenas acaba de nacer? No hay ninguna garantía de que siga existiendo, ¿no? Inexistencia de potenciales competidores que estén afuera o nuevos entrantes, ¿no? Cero esa fuerza, básicamente. Bueno, eso es toda la industria embriónica. 5.2. Industria en crecimiento acelerado. ¿Ok? Entonces ya estamos, vamos a la grafiquita donde está. Estamos aquí, entonces aquí fíjense, se ha disparado, las ventas se han disparado realmente y está subiendo, subiendo, subiendo a una tasa acelerada hasta llegar a cierto punto, ¿no? Entonces aquí la demanda crece rápidamente. Aceleradamente, ¿no? Muchos nuevos clientes entran al mercado.
Importante, esto voy a escribir con mayúscula. ¿No? ¿Y cuáles son sus otras características? A ver. De esta industria en crecimiento acelerado. Primero, que los clientes se familiarizan con el producto. Lo conocen mejor. Lo usan, lo compran. Lo discuten, lo cuentan con sus amigos. Los precios van bajando. Flecha para arriba, bajan. ¿Por qué? Se está llegando a valor. ¿Por qué? Mayores volúmenes de producción. Hay canales de distribución ya establecidos. Ya se establecen los canales de distribución, ya no son escasos. Ya están establecidos. El conocimiento tecnológico ya no es tan secreto, menos secreto de conocimiento. La amenaza de potenciales competidores aumenta, porque ya comienzan a ganar plata, los de adentro y los de afuera se antojan, ¿sí? Se antojan. Entonces, amenaza aumenta de potenciales competidores o nuevos entrantes. Pero como crece tanto, si la torta crece, crece y crece, no hay por qué pelearse por una tajada más grande, porque sigue creciendo la tajada de uno, ¿no? En otras palabras, poca rivalidad o inexistente casi. Entre las empresas establecidas, ¿no? Entonces tenemos otro tamaño de la de la telaraña competitiva. Entonces, es importante sacar ventaja en este ambiente para prepararse para la intensa competencia que va a venir en la próxima etapa, ¿no? Entonces, sacar ventaja, hay que aprovechar este momento para afrontar futuro. ¿Cuál es el futuro que estamos hablando? El futuro inmediato. Después de esta etapa, ¿viene qué etapa? Vamos a la figurita, subiendo para arriba. Nos vamos a la etapa de crecimiento desacelerado. Y una vez que llegamos a este punto, vamos a seguir creciendo, fíjense, pero a una tasa desacelerada hasta llegar a este punto de aquí, que es un punto máximo, ¿no? Entonces hay que sacar ventaja de esto. Bien, 5.3. Crecimiento desacelerado. El crecimiento acelerado no se puede mantener, como decía, indefinidamente. Tarde o temprano se va a desacelerar, aunque van a continuar creciendo las ventas, pero se desacelera la tasa de incremento de las ventas o la derivada en un punto de esa curva. ¿Cuáles son las características? O sea, vamos a poner ventas, siguen creciendo. Pero una tasa cada vez más lenta. O sea, la derivada es cada vez más plana en cualquier punto de esa parte de la curva del crecimiento. ¿Cuáles son las características? A ver, vamos a ir viendo una por una. Primero, la demanda se acerca ya a niveles de saturación. La demanda sigue creciendo y se acerca
a saturación. Todavía no está saturada, pero se está acercando. Y segunda característica, la demanda se limita al reemplazo. Pues tenemos una demanda de reemplazo. Reemplazar el producto. Ya no comprar un producto adicional, nuevo, adicional al que ya se tenía antes, sino reemplazar el existente. ¿Por qué? Porque hay cada vez menos compradores de primera vez. Los primerizos. Primerizos vamos a poner aquí. ¿Me entiende? 3. La rivalidad entre las empresas aumenta. De las organizaciones establecidas, flecha para arriba, aumenta. La demanda no crece a la misma tasa y tenemos una capacidad excesiva de producción. ¿Ya? Entonces aquí, aparición 4 de capacidad. Vamos a escribir esto bien. Capacidad excesiva de producción. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a dibujar. Aquí tenemos nuestro eje vertical del volumen de ventas. Sí, y este eje horizontal, ya saben ustedes, es el tiempo. Entonces hemos salido ya de la etapa embriónica, que era hasta aquí, ¿no? Hemos entrado en la etapa de crecimiento acelerado, que era hasta por aquí. Y si las cosas hubieran seguido, se hubiera previsto una desaceleración, ¿no? Entonces hubiéramos tenido una desaceleración. Supuestamente hubiéramos tenido este tipo de desaceleración. Y esa es la capacidad prevista. Y eso obviamente nos da una capacidad prevista por la empresa productiva. Estoy hablando de empresas manufactureras, empresas productivas, ¿no? Sin embargo, la demanda se va contrayendo, habíamos dicho. ¿Dónde está? Es una demanda de reemplazo, hay menos compradores primerizos, entonces en la realidad, ¿qué es lo que sucede? Lo vamos a hacer con celeste, pues. La demanda real en realidad es esta, ahí. Esa es la demanda real. ¿Ya? Y entonces, como habíamos previsto una cantidad mayor a lo demandado, la diferencia entre la capacidad prevista y la demanda real es la capacidad excesiva de producción. Esta diferencia aquí. ¿Entienden? Esa diferencia de ahí. Esa es la capacidad excesiva de producción. ¿Ok? Muy bien. Ahora vámonos a las industrias maduras. 5.4. El mercado está totalmente saturado. A ver, vamos a ver qué pasa en las industrias maduras. Vamos a subir un ratito a la figura de aquí arriba. ¿Dónde está esto de las industrias maduras? Estamos acá. Ahí, ¿no? Entonces estamos en esta parte, en la madurez. Fíjense, aquí el cursor no muestra un crecimiento de ventas, sino una etapa de ventas planas. O sea, se han estabilizado en cierto punto máximo y se han quedado ahí. El mercado está totalmente saturado aquí, en esta etapa de madurez. Ahora vamos a bajar aquí abajo al 5.4. Entonces, mercado totalmente
saturado. La demanda está limitada a una demanda de reemplazo. Seguimos con la demanda de reemplazo que habíamos empezado antes, en una etapa previa, pero ahora se nota una demanda de reemplazo mucho más notoria. ¿No? Se trata de reemplazar el viejo producto por otro nuevo. El crecimiento cero o es tan pequeño que no se nota. El poco crecimiento se debe al crecimiento de la población. Ya, es crecimiento cero, si hay crecimiento, si hay, entonces esto se debe al crecimiento de la población. Y es otro factor. Y la población siempre crece, ¿no? Las barreras al ingreso, ¿cómo van a ser? Aumentan. Porque ¿quién va a entrar a una industria en madurez? Suben las barreras de ingreso. Nadie se anima porque las ventas ya no van a crecer, entonces una empresa que entra básicamente no va a vender nada. ¿Sí? Si aumentan las barreras de ingreso, la amenaza de potenciales nuevos entrantes disminuye. Nuevos entrantes, ¿no es cierto? Esto aquí baja favorablemente para nuestra industria. Aparece competencia por la participación de mercado. Ajá, aparece una lucha, vamos a poner, por la PDM. Ustedes han visto la PDM Marketing. Participación del mercado, el tamaño de la torta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, no el tamaño de la torta, sino el tamaño de la tajada de la torta que le corresponde a cada empresa en la misma industria. Esa es la participación de mercado. Si aparece esta lucha, ¿cuál es la consecuencia? Baja los precios. Precios bajan. Todos comienzan a ganar menos. Uno baja el precio, el otro también. Bajan tanto los precios que puede llevar a una situación fatal, que es la guerra de precios, donde todos pierden. Lo peor es que puede haber es una guerra de precios. Entonces, ¿cómo sobreviven las empresas en este tipo de situación? Las empresas o las organizaciones cuando están en madurez, ¿qué hacen? Pues, uno, minimizan costos, minimizar costos totales, ¿no? De producción. Eso implica minimizar costos fijos, costos variables también, todo eso. Construir lealtad a la marca para mantener sus clientes. Porque si se comienzan a ir, peor todavía. Y la mayoría de las industrias ya están consolidadas en esta etapa y existen ya oligopolios. Y una demanda estática motiva acuerdos sobre precios. Los oligopolios acuerdan precios, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, después llegamos a la última, a la 5.5, que son industrias en declive. A ver, vamos a ver la figurita arriba un ratito. Vamos a subir lentamente. ¿Dónde está? Aquí arribita. Aquí está la declinación, esta parte de aquí, ¿no? Todo bajan las ventas terriblemente, bajan. Y en algún momento va a morir la industria. Después de la madurez ya sabemos que hay la declinación o el declive. Y las ventas bajan.
y pueden bajar drásticamente. En otras industrias bajan poco a poco, pero siguen bajando. La demanda, ¿por qué? Porque la demanda baja. La demanda disminuye. Si la demanda disminuye, la consecuencia directa es que las ventas disminuyen. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de que disminuya la demanda? Tiene que haber alguna causa para que esta demanda disminuya, ¿no es cierto? Vamos a ver las causas. Primero que nada, hay la sustitución tecnológica. Se sustituye tecnología. La demanda baja, ¿por qué? Debido a cambios sociales. Diversos cambios sociales en general. Cambios demográficos. También influyen. Y, último pero nunca último, la competencia internacional. ¿No es cierto? Es una lista explicativa, no exhaustiva, etcétera. Bien. ¿Qué pasa con la rivalidad entre las organizaciones? Aumenta drásticamente. ¿Por qué aumenta tanto? Se pelean por lo poco que queda, a muerte. El mayor problema que tienen es la aparición de una capacidad excedente, pero brutal. Enorme aparición de esta capacidad excedente. Tiene una tremenda capacidad de planta, de producción, pero no venden ni la menor parte, menos que eso. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esta aparición de esta capacidad excelente, que es excedente, que es enorme? La primera consecuencia, que los precios bajan. Y bajan y siguen bajando. Se termina en una guerra de precios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer los gerentes como conclusión? Administrar sus estrategias según las condiciones cambiantes de la industria. Entonces, cada gerente debe analizar el tamaño de la tela comp. Analizar la tela comp. La telaraña competitiva de 7 ejes, ¿no? En cada etapa de la industria. Etapa del ciclo de vida de la industria, CDVI, del ciclo de vida de la industria. Aprender a reconocer aspectos del desarrollo industrial para anticiparse a las etapas de evolución industrial. Entonces, ¿qué implica este análisis? Aprender a anticipar. Fundamental esa palabra de anticipar. Lo que va a venir después. Solo los gerentes más visionarios pueden hacer eso, pero es una cuestión que se puede aprender, ¿no? Anticipar las etapas de evolución industrial. Bien, entonces ahí termina el tema del ciclo de vida. Ahora vamos a cambiar de tema. 6. Las limitaciones que otros autores han encontrado al modelo de evolución. Al modelo, porque es un modelo para analizar esto del ciclo de vida de la industria, ¿no? El CDVI. Entonces, todo modelo estratégico tiene sus propias limitaciones. La primera limitación, 6.1, son aspectos
muy inherentes, muy propios al ciclo de vida de la industria. En la vida real, este modelo no sigue ese patrón, no siempre. El CDI no siempre se cumple o sigue su patrón, ¿no? Sigue su curso. Entonces, muchas veces el crecimiento es tan rápido que la etapa embriónica no existe. Entonces, ¿qué pasa aquí? Puede ser un crecimiento tan rápido de la industria que ya no hay etapa embriónica. Entonces, sí, crecimiento muy rápido. Entonces, no hay etapa embrión. ¿No es cierto? Y otras veces es que no hay más después de la etapa embriónica. La industria no pasa de etapa embriónica. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a dibujar aquí. ¿Qué es lo que pasa con una industria que no pasa la etapa embriónica? Estamos aquí con un dibujito chiquitito. Tiempo, volumen de ventas. Entonces comienza la etapa embriónica y se supone que llega hasta ahí la etapa embriónica y a partir de aquí debería continuar, ¿no? Se supone que debería entrar a la etapa de crecimiento acelerado hacia arriba. Pero no, fíjense, y esto es verdad, en algunas industrias esto se va para abajo. Entonces inmediatamente aparece la declinación. Una declinación tan lamentable que la industria desaparece. ¿Ok? Otro aspecto que está criticado es que el crecimiento se puede revitalizar. Crecimiento, obviamente, de ventas, ¿no? Se puede o se revitaliza en algunos casos. ¿Sí? Luego de periodos de declive o de madurez. ¿Y cómo se revitaliza? A través de dos aspectos. Primero de ellos, luz verde, la innovación. Eso da luz verde a que se revitalice el crecimiento después de una etapa de estabilidad, digamos, ¿no? La segunda luz verde, el cambio social. Diversos tipos de cambios sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? A ver, debido a la innovación y al cambio social, vamos a hacer con morado. Vamos a hacer con morado esta partecita. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa debido a estas dos cosas? Bueno, tenemos aquí nuestro dibujito, uno pequeñito para que entiendan. Y aquí tenemos el tiempo. Entonces, inicialmente la cosa fue así y el crecimiento llegó a un máximo, ¿no? Hasta ahí, bueno, esta digamos que ha sido la etapa embriónica, crecimiento acelerado, crecimiento desacelerado, ¿no? Aquí ha sido embrión, crecimiento acelerado, y aquí tenemos crecimiento desacelerado, ¿no? Y supuestamente esto debería mantenerse así. Puede ser que hasta cierto tiempo vaya por ahí, pero debido a una innovación, ¿justo dónde la innovación? Pues digamos que la innovación aparece aquí. Ahí en este punto del tiempo, acá aparece una innovación o un cambio social. O cambio social. ¿Qué es lo que pasa? Esto hace remontar las ventas. Ya no sigue plano hacia la derecha, sino esto puede remontar las ventas en este sentido hasta llegar a un máximo nuevamente donde se va a estabilizar y quizás continúe.
¿sí? Entonces, eso es lo que también a veces ha sucedido. Por eso es que este modelo ha sido criticado también. Y ya hemos visto cuántos. Hemos visto uno, dos y tres. Primero, este es uno. Si el crecimiento es muy rápido, no hay etapa embriónica. Dos, que a veces no pasa de la etapa embriónica. Tres, que el crecimiento de las ventas se revitaliza debido a la innovación o al cambio social. Y cuatro, la duración de cada etapa cambia de industria en industria. Varía entre las industrias. Entonces hay industrias que tienen una etapa de madurez bastante larga, otras industrias no pasan de la etapa de madurez y entran en la etapa en declive. Por ejemplo, madurez larga o si no, declive prematuro. ¿Qué es el declive prematuro? Acabo de hablar, ¿no? Que no pasa por la etapa de madurez la industria, no hay etapa de madurez y se va directamente a la etapa de declive. A ver, un dibujito explicativo, simplemente rapidito. Aquí. Entonces, este es el primer caso, la madurez larga. Sube, sube, llega a madurez y se mantiene en madurez, ¿no? Y después supuestamente va a venir el declive. Es este caso. Ahí. El declive prematuro es este otro caso. Aunque ustedes sí me imagino que me han comprendido ya. Volumen de ventas. Sube. Hasta ahí se supone que debería seguir a la etapa de madurez, ¿no? Esta línea punteada, pero no. El declive ha aparecido inmediatamente después. ¿Sí? Es el declive prematuro. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver el punto 6.2. Aquí vamos a ver innovación y cambio. Y con esto vamos a terminar. Todavía falta un punto más. A ver. La innovación es el factor más importante porque motiva el movimiento a través del ciclo industrial. Entonces, innovación es el motor del ciclo de vida industrial, del CDBI. ¿Ok? La innovación es atractiva porque las empresas pioneras en productos, servicios, procesos, estrategias pueden ganar enormes beneficios económicos. Entonces, la innovación realmente nos puede brindar mucho dinero. Una innovación exitosa puede transformar la naturaleza de la competencia industrial. La innovación se hace con otro color. Sí, cambia naturaleza de competencia. Industrial. ¿Cómo cambia? Baja costos. Costos de producción bajan. Reduce barreras de ingreso. Permite a otras empresas competir con las grandes. La innovación, ahora, y este es otro de los fenómenos de la innovación, de los interesantes fenómenos que causa la innovación.
Causa turbulencia en industria, ¿no? Un fenómeno que se llama turbulencia en la industria. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice Porter? Bueno, y esta turbulencia obviamente dura un tiempo solamente, ¿no? Después se vuelve a un tiempo de estatismo, donde todo se vuelve estático. Entonces, ¿qué dice Porter aquí? Y él dice que después de un periodo de turbulencia causado por una innovación, la industria se estabiliza, ¿ya? Dura un tiempo, luego ahí aparece estabilidad. ¡Wow! Aparece con dos Es. Aparece la estabilidad. ¿Ok? Y entonces, una vez que hay estabilidad, ¿qué implica que hay estabilidad? Este tema. Cuando hay estabilidad, hay un nuevo equilibrio industrial. ¿No es cierto? Sí. Y entonces, una vez que estamos en este nuevo equilibrio industrial, se puede utilizar de nuevo el modelo de 5 fuerzas y el modelo de grupos estratégicos con comodidad. Se puede usar la Telacomp, porque nosotros vamos a ir más allá del modelo de 5 fuerzas de Porter, nos vamos a ir a la telaraña competitiva, es decir, a un modelo de 7 fuerzas. Esta Telacomp, ¿qué es? Es un modelo. No, hemos visto 7 fuerzas, no de 5. Ok, perfecto. Entonces, se puede usar, una vez que hay este nuevo equilibrio industrial, se puede utilizar la Telacomp, el modelo de 7 fuerzas, y también se puede usar el modelo de los GE, que son los GE, los grupos estratégicos. Y en general, las innovaciones bajan las barreras al ingreso, lo que permite a más empresas entrar y lleva a una fragmentación de la industria. Ok, entonces finalmente, la innovación, ¿dónde está aquí innovación? Aquí arriba, ¿no? Vamos a hacer con el mismo color. Viene por acá, baja, así, sigue bajando. Viene así, da la vuelta y viene por aquí. ¿Sí? Bajan barreras al ingreso. ¿Ok? Y si bajan, ¿qué permite esto de que bajen estas barreras? Más empresas entran. ¿No es cierto? Menores barreras, más fácil saltar la barrera. Y si entran más empresas, ¿a dónde nos lleva eso? A una fragmentación de la industria. Entonces, pasa de ser una industria a lo mejor que estaba consolidada con un oligopolio abusivo, que a veces sucede eso en la vida real, o mejor dicho, con frecuencia existen los oligopolios y varios de ellos son abusivos. Y entonces esta innovación baja las barreras de entrada, entra más empresas a competir con ese oligopolio y al final se fragmenta la industria, desaparece el poder y el dominio del oligopolio. Muy bien. Y el último punto, ahora sí, el 6.6. Diferencias entre empresas. En esa industria. Es otra crítica al modelo industrial, ¿no? Y esta crítica del modelo industrial que enfatiza mucho la importancia de la estructura de industria como determinante del desempeño de empresa,
y no da suficiente importancia a las variaciones de las diferencias. Entonces, existen diferencias entre empresas. Ya dentro de una industria o dentro de un grupo estratégico, ¿no? Y entonces, vamos a ver más adelante, Rumelt y otros colegas, Barney, son científicos que desde la última parte de los 80, el inicio de los 90, han hallado que la estructura industrial es responsable de un porcentaje muy bajo de la variación en las ganancias de empresas. Han dicho, bueno, el hecho que estemos en cierta etapa del ciclo de vida industrial, eso es causante de un porcentaje muy bajo de la variación en las ganancias. ¿Sí? Y la mayoría, el porcentaje mayoritario de la variación en las ganancias se debe a las diferencias entre las empresas. Entonces, la mayor parte, o el porcentaje más alto de variación de ganancias entre organizaciones en esa industria se debe especialmente ¿a qué? A las diferencias entre empresas. Entre las organizaciones, ¿no es cierto? Y ahí nació el Resource-Based View, que es la perspectiva, y ahí viene pues Barney, nacimiento de otro modelo, otra manera de pensar, que se llama el Resource-Based View, o el RBV, ¿sí? O es la perspectiva basada en los recursos de la organización, que sostiene que los recursos y competencias de una organización son responsables del logro de la ventaja competitiva. ¿Ya? Entonces ¿qué dice esto? Que los recursos más competencias de una organización, competencias, habilidades, ¿no? Competencias humanas, competencias organizacionales, son responsables del logro de la BC, de la ventaja competitiva de una organización. Eso lo vamos a ver con más calma después. Y ahí terminamos con el punto siguiente, el punto 7, macroambiente. Aquí simplemente vamos a decir que en el macroambiente existen otras fuerzas. Y estas otras fuerzas influyen en la competitividad de la industria. Ya, entonces, además del ambiente externo de la empresa, es el ambiente externo. Aquí adentro está la empresa, ¿no? Y chiquitita. Pero hay un macroambiente que es un ambiente más grande. Ese es el macroambiente. ¿Sí? Ahí hay otras fuerzas que influyen en la competitividad de la industria. Y estas fuerzas son, pues, fuerzas macroeconómicas. ¿Sí? Aquí hay otras fuerzas que están haciendo presión a la industria. ¿Sí? Aquí tenemos fuerzas macroeconómicas, ¿no es cierto? Influencia global. La globalización, por ejemplo. C. Tecnología. D. Demografía. Cambios sociales.
F, cambios políticos. ¿Ok? Todo eso está en el macroambiente. Los cambios en estas fuerzas externas influyen en la tela COMP. Influyen en las 5 fuerzas de Porter, obviamente. Todos estos cambios, estas fuerzas, influyen en las 5 fuerzas de Porter especialmente. Más en los complementadores. No solamente las 5 fuerzas de Porter, sino también los complementadores. ¿No? Como ya está aquí la macroeconomía, entonces quiere decir que el Estado ya está influyendo ahí. Y todo ello influye, finalmente, en el atractivo de una industria. ¿Y cuán atractiva es esa industria? Y colorín colorado, este capítulo se ha terminado. Muchachos, a trabajar, el tiempo apremia.